mirado hace mucho tiempo ya, pero bueno, y me agrada mucho este espacio, ¿no? Porque la escritura en el contexto académico, pues como ustedes saben, hace parte de una serie de exigencias que no solo tienen que ver con acreditación, sino también con la construcción de conocimientos en contexto, ¿no? Y la posibilidad de publicación que eso conlleva para poder hacer visible diferentes necesidades, inquietudes y propuestas que surgen en los diversos territorios. Y digamos que en ese sentido la escritura genera procesos de descentralización y también de visibilización, ¿no? De otro tipo de perspectivas, tanto sobre problemas que tienen que ver con investigación, producción de conocimiento, como a nivel también social, ¿cierto? Entonces la función social, digamos, de la escritura eh, en ese sentido implica una práctica de comunicación, ¿sí? Que no solo nos hace visibles, sino que también, digámoslo así, cuestiona la forma en la que a veces se produce ausencia, ¿cierto? En relación con perspectivas de conocimiento, como decía hace un momento, de otros territorios, ¿no? De otros espacios, ¿sí? Bien, en cuanto a lo que implicaría el proceso, vamos a hacer un taller que está dividido en dos partes, ¿sí? La primera parte, ahora les indico, que corresponde a preguntas dirigidas más a nivel personal, si se trata de eso, ¿sí? Y luego ya una parte que tiene que ver con lo que implicaría pensar posibles temas de interés en perspectiva también de la proyección que, pues yo le había comentado a Guadalupe, pudiéramos darle al curso, ¿no? Porque la idea es, bueno, conversar, indicar algunos procedimientos eh, y a partir de esas inquietudes trabajar, digamos, un poco más si se trata de eso, pero en perspectiva de una posible publicación, ¿sí? Que sea lo que a veces nos piden, ¿no? Un producto de un proceso, ¿cierto? Les voy a compartir pantalla para indicarles el procedimiento y vamos trabajando ahí con el tiempo. ¿Sí? Y bien, me confirman si ya están mirando la pantalla. Listo. Bien, una presentación corta, ¿sí? Que es la siguiente, ¿no? La escritura, yo proponía esto, ¿no? De textos, y es lo que le propongo a los estudiantes también acá en la Universidad de las Artes y en otros contextos donde he podido trabajar esta particular experiencia, ¿sí? Sobre todo nos confronta con nosotros mismos, ¿sí? Es una práctica, digamos, de confrontación, ¿sí? Por eso a veces las dificultades, ¿no? Le piden a uno un trabajo, le piden a uno un informe, y bueno, eso implica un proceso de confrontación, una experiencia de confrontación. Y con la forma en la que hemos construido relaciones con diferentes saberes, conocimientos y métodos, ¿sí? Es decir, con la manera en que nos posicionamos frente a un conocimiento y un contexto, y en cómo comunicamos esa posición o perspectiva a través de opiniones que se sustentan en argumentos. Porque cuando nos piden que escribamos, nos suelen decir, bueno, necesitamos escuchar ahí tu propia experiencia, tu propia opinión, tu propia voz. Y claro, a la vez, ya en el contexto académico se nos exige, digamos, una argumentación de esa opinión, ¿no? Que tendría que ver con esa dimensión académica, digamos así, científica, ¿sí? De probar, demostrar el cuestionamiento que hacemos o lo que opinamos sobre una situación dada, ¿cierto? Pero implica ese tipo de proceso de confrontación, ¿no? Yo lo concibo de esa manera porque, como les comento, en el caso de los estudiantes que ingresan apenas a la universidad, vienen de una práctica de escritura más, digamos, de reproducción de información. Y luego se pide, ya en el contexto universitario, que tomen posición frente a eso. Construir ese posicionamiento es todo un proceso también, ¿no? Porque nos confrontamos ahí a hábitos de pensamiento, a costumbres. Ustedes conocen, pues, ¿no?
digámoslo así, las quejas o lugares comunes de lo que implica la escritura. Eh, una queja, por ejemplo, es que en el proceso formativo de bachillerato no se hizo la suficiente práctica, ¿cierto? O que si es de un colegio rural o de un colegio que no es privado, en fin, también hay falta de formación, etcétera, ¿no? Pero frente a eso, eh, ¿cómo solucionamos? Bueno, pues ese tipo de situación sería uno de los problemas, ¿no? Bien, en este punto, en el caso de la escritura, esto implica comprender que se trata de un proceso y una práctica reflexiva, ¿sí? ¿Por qué un proceso y una práctica reflexiva? Porque, eh, al menos en mi práctica, ¿cierto? Eh, He podido percibir que el estudiante escribe, pero sin una proyección hacia, digamos, futuro. Escribe, digamos, una tarea para la semana y luego olvida qué pasó ahí. Entonces no hay un proceso que le permita pensar la escritura puede ser como parte de su perfil profesional o también como una característica de su persona, ¿no? De su personalidad, ¿sí? Y eh, también hay esta costumbre de transcribir información, de parafrasear información y no hacer el proceso reflexivo que implica. O sea, hacer este proceso, digamos, de autoevaluación, si se trata de eso, ¿no? Porque aquí, como se enfatiza, es un proceso y una práctica reflexiva, pues permite autoevaluar lo que conocemos en perspectiva de problematizar la manera en la que representamos una realidad, ¿sí? Sea a nivel singular o comunitario, ¿sí? Entonces pasa por, digamos, un proceso y práctica reflexiva que permite autoevaluar lo que sabemos, lo que conocemos, pero para problematizar, ¿sí? Poder, digamos, una situación dada, una situación que esté naturalizada en un contexto, problematizarla, buscar las razones, buscar los motivos, ¿no? Y a partir de ahí generar, digamos, opiniones, comentarios. Entonces, así como las preguntas de lo que implica un proyecto de investigación, en el proceso de escritura confrontamos, por lo menos a nivel personal, lo que yo considero que serían estas cuatro preguntas, ¿no? La primera, bueno, ¿qué conocemos sobre un tema? Cuando nos piden que escribamos sobre algo. Supongamos sobre administración, sobre gobierno, sobre políticas, en el contexto, digamos, sea administrativo, sea de gestión, ¿sí? O en el contexto ya de las tecnologías, igual, ¿no? Y entonces, esa pregunta sobre qué conozco sobre el tema, ¿sí? Se hace, como se mencionaba hace un momento, en perspectiva del interés personal y profesional sobre el que nos gustaría escribir, ¿sí? Porque a veces nos dan el tema, ¿sí? Claro, tenemos que indagar sobre eso. O a veces tenemos la posibilidad de proponer el tema, ¿sí? Y entonces nos confrontamos también a esa pregunta. ¿Qué conozco sobre esto? ¿O qué me interesaría conocer sobre esto? Porque hay un interés tanto personal como profesional, ¿sí? Este interés personal y profesional yo considero que es una base de lo que luego se convierte, digamos, en un artículo, ¿sí? O en un texto, puede ser ya más amplio en cuanto a investigación, ¿sí? Si la persona se interesa, vamos a llamarlo de esta manera, íntimamente, porque puede estar afectado por una situación particular o por un tema, eso va a darle más relevancia al tratamiento de la información y de la forma en la que busquemos información, respuestas sobre ese tema, ¿cierto? Cuando el tema es impuesto, a veces se dificulta un poco más. ¿Sí? Se puede hacer el ejercicio, pero a veces el desinterés hace que no haya profundización, por ejemplo, ¿sí? Entonces, cuando se cuenta con el interés personal, va a afectar el interés profesional. Entonces, es importante esa parte, ¿sí? Y una vez, digamos, uno hace ese proceso reflexivo
de autoevaluación sobre qué conoce uno sobre el tema. En el caso de la escritura viene esta otra pregunta que es, bueno, o sea, si ya decidí sobre qué quiero hablar, sobre qué quiero escribir, ¿cómo voy a contar eso que conozco sobre ese tema? Que es una dificultad que a veces también tenemos, porque uno dice, bueno, o sea, sé esto, he experimentado esto, ¿sí? Pero ¿cómo te voy a contar esto? ¿Sí? Y empiezan este tipo como de situaciones donde consultamos información, preguntamos, hacemos entrevistas y ya tenemos bastantes, digamos, datos, bastantes opiniones, bastantes, digamos, así referencias, pero no encontramos cómo decirlo, cómo narrar, ¿sí? Entonces también pasa por una toma de decisión. Esta pregunta tiene que ver con la manera en que decidimos contar o narrar. Puede ser una experiencia o vivencia que provoque un hecho personal o una experiencia profesional o un proceso formativo en este caso, ¿no? Porque uno puede escribir desde una experiencia personal, digamos, en un contexto laboral, en un contexto formativo, en un contexto, digamos, social, o también desde la misma experiencia profesional como tal, en relación con un proceso, supongamos, ¿sí? En el que uno haya tenido participación y haya podido ver que puede haber mejoramientos o fallas, ¿no? Y también sobre el proceso formativo, ¿sí? Cuando uno dice, por ejemplo, faltó en mi formación esto, listo. No se queda solo en tener conciencia de esa falta, sino en generar una propuesta sobre eso, ¿no? Entonces, cómo decido narrar es también parte del proceso, ¿no? La tercera sería, ¿qué puedo cuestionar sobre lo que yo conozco, sobre ese tema? ¿Sí? En referencia a la necesidad de problematizar a través de la construcción de preguntas, puede ser una experiencia, una vivencia, de acuerdo con esos contextos, tanto personales, profesionales o de formación, ¿sí? Entonces uno dice, bueno, es que está fallando la educación, listo, es una opinión general, es una situación naturalizada, pero uno dice, bueno, ¿cuál sería el problema de fondo? Y empieza a problematizar poco a poco hasta que construye una pregunta que puede pasar por ese tipo como de cuestionamiento, ¿no? Si es una situación personal, ¿sí? En términos de, pues, puede ser uso del lenguaje, contexto familiar, etcétera, o si es una situación profesional en cuanto a mecanismos institucionales a través de los que funcionen o se bloqueen procesos, ¿sí? O en cuanto a la formación ya puede ser a nivel escolar, básica o también superior, ¿no? Entonces, cuestionar lo que uno conoce sobre un tema hace también parte de eso. Y una vez uno va, digámoslo así, esclareciendo qué conoce sobre el tema, cómo uno va a comunicarse en relación con eso, qué está uno problematizando, ¿sí? Frente a algo que está naturalizado, ¿sí? Y va haciendo avances, textos cortos, puede ser, o construyendo en el pensamiento una idea, ¿sí? Y luego uno pregunta, bueno, ¿cuáles serían los argumentos que pueden hacer válida mi perspectiva sobre ese tema? ¿Sí? En este punto uno, digamos, se relaciona con cómo puede uno sustentar las opiniones que uno ha construido a partir de experiencias y vivencias, ¿no? Y la argumentación implica poner en diálogo nuestras opiniones con las de otros autores, ¿sí? Para reflexionar sobre el tema, ¿sí? Para analizar, o sea, para contrastar perspectivas, ¿sí? Sobre ese tema, para interpretarlo desde una reafirmación de nuestra posición sobre ese tema y proponer respuestas posibles a las preguntas que genera la problematización. Entonces uno va construyendo el argumento a través de lo que a veces llamamos revisión de fuentes, en contraste con lo que nosotros hemos visto. Lo ponemos en diálogo, ¿sí? Eh, lo propongo en diálogo con otros autores, porque cuando nosotros decidimos escribir, asumimos una posición de autor, ¿sí? Que es a veces muy complicado de asumir
porque claro, nos exige una responsabilidad sobre lo que estamos diciendo, ¿no? Entonces ahí viene la construcción del argumento para que sea válido y pueda tener lugar. Digamos, la propuesta puede ser en un debate, puede ser en una situación académica de encuentros, ¿sí? O en la posibilidad de generar propuestas, puede ser de transformación, de reestructuración a nivel institucional, ¿sí? O ya en el caso académico, inclusive de reelaboración, de rediseño curricular, etcétera, ¿no? O mejoramiento de procesos, ¿sí? Entonces, estas preguntas también son, digámoslo así, básicas, ¿sí? Son sencillas, pero son preguntas, como les comentaba hace un momento, que generan confrontación y autoevaluación, ¿no? Confrontación y autoevaluación, ¿sí? Yo considero a veces que la escritura por eso se dificulta un poco, ¿no? Porque directa o indirectamente nos confronta, ¿no? Lo que nos solicita puede ser un docente o un proceso, pero sobre todo con lo que nosotros hemos construido como conocimiento, ¿sí? Y cuando uno se da cuenta de que no sabe algo, pues empieza el proceso, ¿no? De estudio para poder, digamos, generar argumentos, ¿no? Bien, el taller entonces, ¿en qué consiste? Teniendo en cuenta este horizonte, este contexto, ¿sí? La primera parte, como les comentaba, es una rúbrica sencilla, ¿sí? Que podemos compartir ahora. Estamos 37 personas, podríamos ver cómo podemos dinamizar el ejercicio, pero son preguntas más dirigidas hacia, digamos, nuestras experiencias personales, ¿no? Les voy a indicar las preguntas para que las revisemos. Si hay alguna cuestión que quieran comentar sobre las preguntas, la trabajamos, pero la idea es que puedan desarrollar este primer momento y luego socializar, conversar un poco más, ¿sí? Sobre el proceso, escucharlos a ustedes, ¿no? Y a partir de ahí seguir con el segundo momento del taller. Entonces, en esta primera parte, ¿sí? Eh, Como les comento, teniendo en cuenta los contextos en los que yo he tenido oportunidad de trabajar tanto lectura y producción de textos en contexto académico, como acá en Ecuador, la escritura académica, ¿sí? Eh, y mirando estas dificultades particulares, para no repetir, digámoslo así, ¿no? El lugar común de decir es que falta formación, es que no leen mucho, es que no estudian, para no repetir esas cuestiones, ¿sí? Yo indagaba, bueno, sobre qué podría estar bloqueando el proceso de escritura, ¿sí? Por un lado, claro, puede ser la falta de lectura, pero por otro puede ser que la relación con el lenguaje se vio bloqueada en algún momento, ¿no? Del proceso formativo. Puede ser la escuela, puede ser el colegio, puede ser la universidad, ¿sí? ¿Por qué se me ocurría eso? Porque los estudiantes o los profesionales hemos hecho procesos de escritura, ¿cierto? Durante a veces años. Si uno pregunta en términos de proceso formativo, como está allí en la rúbrica, una persona fácilmente puede haber estado haciendo procesos de escritura durante 8 o 10 años, ¿sí? Y ya en un contexto más profesional, igual, sí, eso se suma. Pero la dificultad a veces sigue. Entonces, por eso yo proponía esta primera pregunta, ¿no? ¿Cómo describirías tu relación con el lenguaje a nivel oral y escrito? ¿Sí? Porque a veces, claro, uno repite las palabras, ¿no? Y el profe le dice, oye, pero quiero que me digas tu opinión. Y uno dice, pero ahí está, yo leí el documento. Sí, pero dime qué piensas sobre eso. Si te gusta o no te gusta y por qué no te gusta. Entonces empieza la confrontación, digamos, ¿no? Entonces uno, más que indagar si leyó o no leyó el texto, claro, quiere saber ese posicionamiento, ¿no? Del autor que le está comentando algo. Entonces a mí me parece que la manera en la que nosotros construimos nuestra relación con el lenguaje es importante de tener en cuenta, ¿sí? Porque puede ser que allí encontremos
las razones a veces de los bloqueos de escritura que llaman, ¿no? ¿Sí? Lo comento porque, como les digo, a veces uno lee toda la información, va a la clase, no se ha perdido ni una clase, y en el momento de la escritura es como que queda en blanco, ¿sí? ¿Y ahora qué hago con esto? Y viene el proceso otra vez de autoevaluación, reflexión, etcétera, ¿no? Eh, en ese sentido, ¿no? Lo que les comentaba, ¿no? De acuerdo con esas prácticas de escritura, y aquí yo colocaba esto, ¿no? Puede ser entrega de trabajos durante el proceso formativo, entrega de trabajos durante el ejercicio profesional, ¿sí? Concibes la escritura como una forma de expresar tus propias ideas sobre un tema, un asunto o una situación laboral, o se limita a textos informativos básicos, ¿sí? Que también es una cuestión de fondo, ¿sí? Cuando uno dice, bueno, pero es que le voy a entregar el informe, la tarea cumplo y listo, ¿no? Pero lo que pienso casi no puedo decirlo, ¿no? En el caso del estudiante, por ejemplo, en tercer nivel, puede ser porque tenga temor que el profesor no le evalúe de manera adecuada si expresa directamente su opinión, ¿sí? O en el caso del trabajador igual. Pero si argumentamos la opinión, sí es posible hacerlo, ¿sí? Y como les decía, si la escritura es un proceso y una práctica reflexiva, claro, implica una proyección, ¿sí? Entonces, de acuerdo a esa proyección, tanto personal como profesional, ¿sí? ¿Por qué considera que sería necesario escribir? ¿Sí? Es obvio, pues, que la exigencia en términos de procesos, como les comento, de calidad, de lo que implica acreditación, nos va a exigir esta producción académica, ¿no? Pero aparte de esa exigencia, digamos, a nivel personal, ¿hasta qué punto uno considera que es necesario escribir? ¿No? Esa pregunta también tiene que ver con, por ejemplo, el hecho de que en algunos contextos, ¿sí? Hay un rechazo a la escritura a veces, o una eh, desvaloración del proceso escrito, ¿sí? Entonces, la primera parte del taller, digámoslo así, tiene que ver con estas preguntas que son sencillas, ¿sí? Pero que apelan a la manera en la que nosotros hemos construido nuestra relación con el lenguaje, ¿sí? Y a tratar, digamos, de indagar desde una perspectiva, les comentaba hace un momento, eh, más relacionada con nuestras propias experiencias y vivencias, ¿sí? A cómo hemos construido esa relación y a cómo concebimos la escritura, ¿sí? Entonces, si ustedes consideran, para no indicar la segunda parte del taller, que es un poco ya más técnica, por decirlo así, ¿sí? Dejo las preguntas aquí para que las puedan leer. Si hay opiniones, si hay comentarios, ¿sí? Podemos conversar un poco sobre esto y luego desarrollarlas, ¿sí? Nos podríamos dar un tiempo para ese desarrollo, ¿sí? Y hacer, de acuerdo a la participación que haya, ¿sí? Una socialización, una lectura de las respuestas que ustedes den, ¿sí? Para tener en cuenta como parte del proceso, ¿no? Y luego sí hacer la segunda parte. Comenten, por favor, yo estoy acá pendiente. De igual manera, si no se comprende algo, ¿no? En cuanto a lo que implica, digamos, este primer momento, ¿sí? Disculpa, Mario. Dime. Voy ahí, no sé si
afortunado o desafortunadamente, a comentar algo que me hiciste reflexionar con la primera pregunta. ¿Cómo describirías tu relación con el lenguaje a nivel oral y escrito? Quizás a nivel oral, comparto mucho con Esmeraldas, no tener tantas dificultades. A nivel escrito, siempre detesté cosas como la ortografía. Yo quería escribir como Juan Ramón Jiménez, que escribía con J, porque siempre confundía la G con la J. Y mi profesor me dijo que tendría que ser Juan Ramón Jiménez para poder hacer eso. Entonces tuve que volver a la ortografía, ¿no? Y desde ahí comencé el proceso de escritura siempre como muy barroco, intentando, nunca escribo como hablo, siempre me complico demasiado. Entonces, creo que la relación con la escritura no es una relación natural. Mm. Y en mi caso se me complica, no la tengo naturalizada. Es muy trabajosa, es dolorosa. Entonces, bueno, iniciaba yo por ahí para ver si se me animan los compañeros y compañeras. Sí, sí, váyanse animando, porque la idea es opinar a partir de estas preguntas, ¿no? Ahora que comentas, Guada, uno recuerda su propio proceso y claro, yo también tengo dificultades hasta ahora con la ortografía porque es algo que también me choca mucho. La cuestión lingüística me provoca inclusive malestar físico, ¿sí? Y yo también experimento mucho con la escritura y a veces me han rechazado textos por eso, ¿no? Porque también cuando uno trata de escribir como piensa o como habla, te dicen, oye, pero tú no eres tal, tú no eres cual, ¿no? Y etcétera, ¿no? Bien. Miriam, ¿qué nos comenta Miriam? ¿Cómo miras esto? Doctor, muy buenas tardes. Buenas tardes, compañero. En Bueno, relación a mi nivel oral y escrito es un poco corto, podría decirlo así. Eh, Estoy tratando de mejorarlo. Por eso le agradezco a la doctora, le agradezco a la doctora esta oportunidad de participar de este curso y mejorar esa área en que me falta mucho crecer. Entonces mi relación es muy poca. Desde el espacio en el que me encuentro desarrollándome profesionalmente, no ha habido esa oportunidad. Estamos en un proceso de crecimiento como técnicos de laboratorio y espero mejorar esa área, ¿no? Y sé que crezca un poco más. vale, vale. Muchas gracias, Miriam. ¿Qué nos dice Gino? ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes. Pues creo que mi relación con el lenguaje a nivel oral es mucho mejor que mi relación con el nivel escrito. Como decía, a veces tengo muchas ideas, muchos pensamientos, los puedo expresar de manera oral, me considero un buen orador, pero a veces a sentarme a escribir, el mero hecho de sentarme a escribir, a veces se me complica bastante porque no lo puedo escribir a la manera que lo pienso, o a la velocidad que lo pienso, o no encuentro los conectores lógicos adecuados, o la semántica para expresar todo lo que yo quiero decir, pero entonces creo que mi relación a nivel escrito es bastante corta, y eso es lo que quisiera realmente fortalecer para poder expresar todas las ideas o todos los pensamientos que realmente tengo. Sí, eso también sucede, ¿no? Por ejemplo, a veces uno tiene varias ideas y ya al momento de escribir es como que uno dice, oye, ¿qué pasó aquí? Si la tenía aquí, ¿no? Hace hasta el gesto, uno dice, la tenía aquí, ¿no? Y se borró, es como que, ¿cómo hago, no? ¿Cómo uno va materializando las propias ideas, ¿no? Yo a veces les sugiero a los estudiantes, puedes usar el audio. Por ejemplo, ahora con el celular tienes esa posibilidad de grabarte. A veces le digo, mira, grábate y luego lo transcribes y me envías. Y a veces funciona, ¿no? Porque hay ese chance, ¿no? Porque a veces hay otros que hacen pequeñas anotaciones, en fin, ¿no? En términos de estrategias que uno va elaborando en el camino, ¿no? Bien, Gabriel, ¿qué nos comentas sobre esa situación particular? Claro, yo quería aportar desde la pregunta de por qué considero que sería necesario escribir. Sí, sí, Siempre he sí. pensado que escribir es pensar en voz alta, pero con precisión. ¿Por qué? Mm, Porque el escribir es una forma de pensar con claridad. A veces uno tiene tantas ideas en la cabeza, pero al llegar a escribir, uno comunica un propósito y termina dejando una huella. Bajo esta línea mm. de por qué sería necesario para mi criterio.
Eso también es importante, ¿no? Claro, el proceso de escritura, cuando uno tiene, digamos, muchas ideas, ¿sí? Te permite lo que dice Gabriel, ir clarificando, ir lo que llamamos en este proceso delimitando, ¿no? Limitando el campo, volviéndolo más preciso. Y claro, te exige contundencia, ¿no? En términos, como decía Gino, bueno, la semántica, el sentido que le quiero dar a esta idea, ¿sí? Desde una perspectiva, digamos, propia, pero en diálogo con, y lo voy transformando en un argumento, ¿no? Entonces, implica un proceso de tejido, dicen algunos, ¿no? De construcción, ¿sí? Y como dice Gabriel, claro, requiere una contundencia, ¿no? Para que pueda haber comunicación. Otra característica importante que destaca Gabriel allí es que la proyección que permite la escritura de nuestras ideas, ¿sí? Hace que sea posible que nos lean en otros lugares, que nos escuchen en otras partes, ¿no? Y también lo que decía sobre huella, ¿no? Sobre dejar, digamos, ¿no? Ese testimonio del propio pensamiento sobre una situación dada en el contexto, ¿no? Por ejemplo, ahora que se presentaban las diapositivas, ¿no? Si el curso nace de la inquietud sobre, bueno, ¿por qué no escribimos nosotros sobre nosotros? ¿Sí? Ahí hay una respuesta a esta necesidad, ¿no? ¿Sí? Para precisamente visibilizar los lugares desde donde estamos narrando una realidad, ¿no? Las concepciones de técnica, de tecnología, si se trata de los procesos de la universidad, ¿no? Nuestras ideas sobre una situación dada, ¿sí? Bien, ¿quién más se anima? Ya se están animando un poquito ahí a contribuir. Dice Andrea Abad aquí en el chat, voy a leerlo. La relación con el lenguaje a nivel oral y escrito también parte de las emociones que uno pueda sentir al momento de interactuar. Eso también es importante, ¿no? Cómo uno, a partir de una emoción, una afección, un afecto, ¿sí? Genera el proceso de escritura, ¿no? Uno dice, oye, yo quiero decir algo sobre esto, ¿sí? Entonces tiene que ver con esa dimensión subjetiva, ¿no? Lo que te motiva a escribir, ¿sí? Si hay una necesidad, claro, en términos de la proyección, de materializar lo que pensamos, ¿sí? También eso se relaciona con cómo podemos responder a cómo somos afectados por alguna situación dada, ¿sí? Y cómo podemos afectar también, ¿no? La escritura es una forma de afectación que, como decía Gabriel, permite decir lo que pensamos, ¿sí? Y proyectarlo también a otros contextos, ¿sí? Alguien más, por favor, colabórennos con su perspectiva, ¿sí? Dan un segundito aquí de una vez. ¿Y quién más se anima a comentarnos algo? ¿Sí? A veces también las experiencias de pronto en los contextos escolares o de la básica o superior pueden generar bloqueos de escritura, ¿no? Entonces es bueno indagar qué es lo que a veces nos está impidiendo, ¿sí? Escribir. Puede ser un temor a la autoridad, puede ser un temor a la desaprobación, ¿sí? Hay un escritor que propone eso, ¿no? Dice, a veces los estudiantes lo que más los caracteriza es el temor, ¿no? Temor a equivocarse puede ser en un lado, ¿no? Y eso puede generar situaciones problemáticas, ¿no? Bien, alguien más que se anime. Una muletilla que suelo usar a veces para evitarme de escribir es como decía, en vez de dictar, o sea, grabar, en vez de grabar los audios, sino transformarlos directamente a texto. Entonces ahí voy expresando Ujú, las ideas para transcribirlas de una vez. Y ya ujú. después cuando tengo la estructura voy dándole ahí un rigor un poco más científico, porque si no, o sea, de buenas a primeras no se me da. Claro, ya la elaboración, digamos, del argumento, como mirábamos en las preguntas hace un momento, ¿sí?
implica lo que comentas, ¿no? Una opinión que tenemos, ¿sí? Empezar a elaborarla de una forma ya más relacionada con una teoría, puede ser, ¿cierto? Con un concepto y también con un método, y se va transformando en una propuesta, ¿no? Yo tengo una propuesta, por ejemplo, en los cursos que doy a los estudiantes, y es que ellos pueden proponer el tema sobre el cual les interesa escribir. Lo relacionan con la asignatura que vemos, ¿sí? Y ellos proponen el tema. Y el proceso de elección del tema siempre es problemático, ¿no? Porque a veces uno pasa por ese cuestionamiento, dice, bueno, yo sé algo sobre esto, pero ¿qué quiero, sobre qué me interesa escribir? ¿Sí? Y ahí viene, digamos, el problema, ¿no? Elegir el tema, ¿sí? Una vez eligen el tema, los estudiantes me envían esto y es mi trabajo buscarles, por ejemplo, autores que dialoguen con sus inquietudes para que puedan ir transformando eso en un argumento. El riesgo que se corre es que, digamos, yo propongo que todo tema es válido. Entonces es interesante porque, por ejemplo, cuando un estudiante viene con un tema y a veces tiene temor de que no esté bien el tema y uno le dice, sí es válido, es posible, se genera una relación diferente con el lenguaje y con los textos que revisamos, ¿no? Porque miras que tu idea es posible, ¿sí? Por eso la relación personal con el tema es importante, ¿sí? Porque brinda la posibilidad a quien la propone de que reafirme su valor como idea, su validez. Miren que hay un problema fuerte en ese sentido, y es que a veces el estudiante, vamos a decirlo de esta manera, ¿no? No confía en sus propias ideas, ¿sí? Construir confianza sobre las propias ideas del estudiante también es parte del proceso que permite mejoramientos en la escritura, ¿no? Porque a veces uno dice, oye, tengo esta idea, pero no sé si sea buena, en fin. Lo importante es escribirla, ponerla en diálogo y generar el valor, ¿no? Y así se logra, digamos, que haya un margen de base para que no solo se dé repetición de información, sino que prevalezca la idea de la persona que la propone, ¿sí? Es una situación bien singular que, claro, implica un proceso lento de lectura y relectura por un momento, ¿sí? Y luego, cuando el estudiante ya se afirma en el valor de su propia idea, empieza a fluir un poco más el proceso, ¿no? Bien, estas preguntas, miren, como les comento, que hacen parte de este primer momento, para insistir, del taller, eh, sí me interesaría que las respondan, ¿no? Entonces, no sé si quieren que las sigamos trabajando de esta manera. Por ejemplo, aquí Jody Giselle Martínez Vaquerizo también nos comenta sobre la segunda pregunta. Dice, considero que la escritura nos permite de forma más amplia expresar y coordinar nuestras ideas, porque va más allá de transmitir una sola información básica, ya que podemos concebirla como una forma de articular y desarrollar de mejor forma los argumentos. Considero que al escribir varias veces se puede dar una revisión y reflexionar críticamente lo que hemos estado escribiendo. Exacto, sí. También se da este tipo de perspectiva, ¿no? Como les comentaba. Eh, es a nivel de lo que implica el proceso reflexivo, ¿sí? Y el proceso de autoevaluación. Nelda Díaz también nos comenta, es muy importante en los dos casos, tanto en el lenguaje oral como escrito, la reflexión, ¿no? Para poder transmitir de manera correcta lo que queremos expresar. Esta necesidad, digamos, de comunicación y de transmisión adecuada de nuestras ideas también es puntual, ¿no? Entonces, miren que entre lo oral y lo escrito hay una relación muy, digámoslo así, íntima. Voy a seguir repitiendo esa palabra, ¿no? Anthony Castillo nos dice, ¿por qué escribir bien sigue siendo visto como una habilidad de intelectuales
y no como una responsabilidad compartida por toda la comunidad universitaria. Bien, esta es una pregunta y claro que también es relevante porque cuando se propone que la escritura es una actividad social, es una dimensión social, ¿no? Se viene a cuestionar estas jerarquías que vienen del proceso colonial, en el que, claro, la escritura era vista como una característica de alguien que tenía una autoridad y había también tenido los recursos económicos para desarrollar estudios, ¿sí? Que lo convertían en el contexto colonial en un letrado. Los letrados, ¿sí? En el proceso colonial, ustedes recuerden, eh, precisamente se vuelven, ¿no? Como una especie de élite, ¿sí? Y generan esta cultura letrada frente a culturas orales o frente a otro tipo de perspectivas sobre el saber y el conocimiento. En ese contexto, desde por lo menos hace unos, digámoslo así, desde el siglo XX, ¿sí? Se viene generando un proceso crítico para que la escritura precisamente tenga otro tipo de función, ¿no? Ya no solo la intelectual, de teorizar de una manera abstracta situaciones sociales, situaciones de conocimiento, sí, experiencias de conocimiento, sino también de promover un- una reapropiación social del conocimiento, ¿cierto? En este caso, la forma, digamos, institucional más amplia que se puede dar en eso para cumplir con ese tipo de propósito ha sido la educación, ¿no? Entonces, democratizar los procesos, ¿sí? Ha sido parte de ir, vamos a decirlo de esta manera, ¿no? Desmontando el mito del intelectual, ¿sí? Que es el que está autorizado a hablar por, se supone, aquellos que no pueden hacerlo, ¿no? Entonces, en ese punto, las universidades se vuelven lugares, ¿sí? De enunciación de las diferentes inquietudes sociales que tiene, digamos, un contexto, ¿no? Ángela Rodríguez nos comenta, considero que el lenguaje escrito tiene una ventaja importante sobre el oral, ya que permite revisar y corregir lo que queremos expresar antes de compartirlo. Claro, eso en términos de proceso, ¿no? Pero como decía Gino, cuando equilibramos lo oral y lo escrito, nuestra posibilidad, digamos, de tener una práctica discursiva oral y escrita igual de contundente, se va generando, ¿sí? Esto da la posibilidad de organizar mejor las ideas, evitar errores y transmitir el mensaje con mayor precisión. Claro, y ya con la práctica, ¿sí? Se va generando un equilibrio en perspectiva de esto, ¿cierto? Eh, ¿Alguien está alzando la mano? No tiene el nombre ahí, está como usuario, por favor, coméntanos. Buenas tardes, estimados compañeros, estimado Mario. Buenas. Le habla es Félix Benítez, empleado también de la Universidad Técnica Luis Vargas Torres. Te he estado escuchando y con relación a la pregunta que haces de cómo describirías tu relación con el lenguaje a nivel oral y escrito. Bueno, en lo personal, yo considero que una de las principales dificultades al exponer ideas oralmente es organizar el discurso con claridad y adaptarlo al público. ¿Sí? Siempre tratando de evitar algún tipo de tecnicismos de manera excesiva, donde, como ya lo dijo alguna compañera, influyen mucho los nervios con relación a la gestión del tiempo que nos dan. ¿Sí? En ese mismo sentido, también considero que en lo que tiene que ver a la expresión escrita, los retos más comunes son lograr siempre coherencia, claridad y estilo adecuado obviamente al nivel en el cual nos encontramos. Otro problema se centra básicamente en la dificultad que se tiene en sintetizar la información de manera correcta, siempre respetando el estilo que usualmente nos exigen. Un ejemplo podría ser el estilo APA, el estilo MLS, etcétera, etcétera. Entonces, eso en lo personal considero que son una de las dificultades que se encuentran con relación al tema que estás preguntando. Vale, muchas gracias. Sí, esta cuestión es bien particular, ¿no? Porque como les comento, en el caso de lo que son, por ejemplo, la aplicación de normas, ¿no? La exigencia de pronto de lo que implica cumplir con formatos para la elaboración de artículos.
la necesidad de síntesis, de capacidad de expresar de manera clara y adecuada también un contenido, sí, es básica, ¿no? Eh, yo privilegio mucho la elaboración del contenido, sí, precisamente pensando en que se pueda expresar la idea, el problema, se argumente, y en términos de lo que implicaría, digamos, la norma de presentación del texto, una vez ya está el contenido pulido, para usar esa palabra, aplicamos, digamos, lo que es la norma, ¿no? Puede ser la APA o la Chicago, ¿sí? Pero interesa mucho el contenido. ¿Por qué he hecho eso? Porque a veces te entregan un trabajo con todas las normas aplicadas, pero a veces el contenido no se ha cuidado y tiene muchas incoherencias de estructura. Sobre todo de estructura a nivel, por ejemplo, del uso de algún concepto, ¿sí? Ya hay contradicciones internas. Entonces, trabajar el contenido siempre va a ser importante porque, como les comento, ¿no? Te pueden entregar un trabajo aplicadas las normas, pero en términos de contenido con problemas de estructura. Y a veces el estudiante le dice a uno, oye, pero le entregué con todas las normas. Sí, pero mira que el problema es el contenido. Entonces también equilibrar eso es importante, ¿no? Y en el caso de las posibilidades de proyección a publicación, si ustedes ya han mirado, por ejemplo, convocatorias de revistas que exigen cumplir con unos formatos particulares, eso también tiene lugar, ¿no? A veces te rechazan un texto no porque no cumpla las normas, sino que porque puede tener un problema de estructura a nivel interno, ¿sí? En cuanto al contenido, por un concepto, un método, una palabra. Voy a revisar el chat, creo que hay otras participaciones. Bien, está Jacqueline Vera, nos dice, contestando a la tercera pregunta, la escritura nos permite comunicar ideas y pensamientos de manera clara y precisa, lo que es esencial en muchos ámbitos de la vida, como la educación, el trabajo y las relaciones personales, ya que este nos permite registrar y preservar información, lo que es fundamental para la historia, la cultura y el conocimiento. Aquí, por ejemplo, ya hay una relación con el contexto y la dimensión también social de la escritura, en perspectiva de, puede ser sistematizar información o fortalecer procesos de construcción de archivos, ¿sí? En donde, por ejemplo, podemos encontrar eh, sistematización de experiencias, organización de información, que implican la construcción de archivos, que dan también fe de procesos y también son, digamos, la memoria, ¿no? Del territorio puede ser, o de la institución, o del contexto, ¿no? Entonces, en ese punto, eh, la función, digamos, también social de la escritura se hace visible, ¿sí? Porque ese archivo, esa historia en relación con la cultura y el conocimiento, puede hacer visible voces que en algún otro momento no hayan podido haberse tenido en cuenta, ¿no? Puede ser por lo que comentaba uno de los compañeros, porque se consideraba la escritura como un privilegio y claro, solo se daba voz a algunos, ¿sí? A los intelectuales o letrados. Pero si ya tomamos posición, los textos también pasan a ese otro contexto, ¿no? Y en Anthony Castillo nos comenta lo siguiente. ¿Cómo podemos hablar de escritura científica si la mayoría de los espacios de trabajo administrativo no promueven una cultura de lectura crítica? Por ejemplo, aquí hay un problema de estructura, puede ser, ¿no? Sí, en perspectiva de cómo se mira, digámoslo así, la noción de la administración o cómo se concibe el perfil del administrativo, ¿no? Que puede ser visto desde una perspectiva muy técnica en cuanto a procesos. Y claro, puede ser que si se mira solo desde ese punto, sí, se requeriría ampliar la perspectiva para también considerar que hay toda una experiencia que puede teorizarse, que puede conceptualizarse, ¿sí? Y generar aportes, supongamos, ¿no? En términos de una teoría de la administración en el contexto y de acuerdo a las necesidades del territorio, ¿no? Así como hay una gestión cultural del conocimiento en territorio, habría también, ¿no?
una gestión cultural del conocimiento a nivel de la experiencia administrativa, ¿no? Por eso, entre las preguntas que comentaba hace un momento, se jugaba entre la posibilidad de decidir qué escribir y cómo narrarlo desde una experiencia personal, profesional o de contexto, ¿no? Supongamos, si ustedes como administrativos tienen un papel en un proceso de gestión, ¿sí? Puede ser un papel técnico y otros a nivel puede ser conceptual, etcétera, ¿no? Pero si encuentran una falla puede ser estructural en un proceso, ese puede ser motivo de la escritura de un texto, ¿no? Para generar procesos, digamos, de reflexión, para generar, digamos, ¿no? Vamos a llamarlo así, una perspectiva, digamos, de teoría de la administración en contexto, ¿no? De acuerdo a necesidades que se miran en la institución, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la lectura crítica en ese punto no solo pasaría por, digámoslo así, leer unos autores que toquen estos temas, sino partiría de las propias perspectivas de quienes conocen la situación, ¿sí? Porque, por ejemplo, un problema administrativo en territorio, contexto institucional, eh, no puede solucionarse con una teoría de la administración, puede ser de otro país o de otro contexto, ¿no? Se puede adaptar o se puede crear el concepto, ¿no? Y la lectura crítica ahí no pasaría solo por, digámoslo así, un proceso de revisión solo de fuentes, sino también de diálogo, ¿no? Diálogo con, supongamos, los que participaron en el proceso y que generaron a partir de ahí, y estas dudas ya serían una lectura crítica de la experiencia, que puede ser la base, ¿no? Para ponerla en diálogo con otro tipo de teorías, contextos, ¿sí? Y si fuera el caso, generar el proceso de sistematizar esa lectura crítica que ustedes hacen de la experiencia de gestión, puede ser administrativa en su contexto, y de ahí generar un proceso, digamos, de construcción, ¿no? Supongamos, ¿no? Una, una política, ¿no? De gestión en la institución, supongamos, ¿no? Entonces, los elementos están dados, ¿no? Y combinan la conversación, la sistematización y el proceso de construcción ya, digamos, a nivel argumentativo de esa concepción, ¿sí? Entonces, es interesante, ¿no? Lo que sucede. Bien, me dice aquí Guada y nos envió un mensaje a todos. A las 3:55 hay un descanso de 10 minutos. Listo. Entonces, ya son las 4:02, nos pasamos 10 minutos. Podríamos hacerlo ahorita. Voy a leer la última. Hay otras dos participaciones de Nelda Díaz que nos dice, escribir es muy importante y necesario si queremos expresar nuestras ideas. Al escribir podemos ser creativos. Este es un aspecto importante también, ¿no? Porque la lectura crítica que destacaba el otro compañero puede ir de mano de la creatividad, ¿no? Sí, la lectura crítica del contexto a qué te ayuda, a mirar una situación que puede ser problemática y la dimensión creativa puede permitir ir generando la solución posible, a corto, mediano y largo plazo, de esa situación particular. Ayuda a retener más los conocimientos, si es una fortaleza de la memoria, dejar constancia o registro, como también decían, ¿no? De lo que uno quiere manifestar, es una memoria perdurable, ¿sí? Lo que decíamos sobre sistematizar procesos, experiencias y generar archivos que pueden ser personales, pueden ser institucionales, pueden ser de un colectivo, ¿no? Jacqueline Vera otra vez nos comenta, la escritura puede tener un impacto duradero y dejar un legado, ya que las palabras escritas pueden ser leídas y apreciadas por generaciones futuras. Ya también son las cuestiones, digamos, de proyección en el tiempo. Las ideas que tenemos, por ejemplo, en un contexto institucional, en un momento dado, pueden ser la base para la generación de procesos luego, o la evaluación de procesos, ¿sí? Si uno hace evaluación de procesos, ¿qué es lo que busca, no? Los archivos, las actas, las memorias, ¿sí?
para encontrar, si se tratara de un problema particular, una línea del tiempo, y ojalá ubicar una causa particular, ¿no? Y a partir de eso decir, mira, este problema no ha sido de este año, sino que viene desde hace 5, y te das cuenta de todo ese problema y vas generando otra vez el proceso, ¿no? Bueno, de acuerdo al mensaje de Guada, tenemos un descanso de unos 10 minutos. ¿Les parece si los tomamos ahorita, que son las 4:04, y volvemos 4:15? Sí, excelente. Perfecto. Listo, les agradezco Ay, mucho. perdón. Cierro cámara y cierro micrófono. Sí, Ok. Nos vemos y cuarto, ¿vale? Muchas listo, y gracias. cuarto entonces. Gracias a ustedes. Cierro. Inicio.
A ver. Listo, bien, volvemos. Entonces, sí, miren, o sea, la intención de este tipo de cuestionario era esa, ¿no? Por ejemplo, considerando que los bloqueos de escritura que manifiestan los estudiantes vienen, digámoslo así, a pesar de que se han dado prácticas de escritura durante procesos formativos, tanto en la básica como en la universidad, uno dice, bueno, ya no es solo falta de lectura o, o falta de proceso, sino bueno, debe haber algo más de fondo, ¿no? Entonces, confrontar eso ayuda a ir equilibrando, digamos, ya no solo la falta de comprensión de algunos conceptos, que puede ser un motivo de ausencia, vamos a llamar así, de escritura, ¿sí? Sino también otro tipo de situaciones, ¿no? Que pueden a veces generar más problemas. Por ejemplo, cuando mencionaban el nervio, ¿no? Los nervios, ¿sí? Puede generarse una cuestión muy ligada, ¿sí? A, digámoslo así, no solo el temor a equivocarse, ¿sí? Sino también ya un temor a la autoridad, a pensar inclusive, ¿no? A proponer tu propia opinión, ¿sí? El temor a opinar, se puede llegar a ese punto, ¿no? Entonces, ¿cómo se desbloquea eso? ¿Cómo se quita eso? ¿Sí? Puede ser a través de este tipo de procesos, ¿sí? Incitando, provocando escritura, ¿sí? Que tenga ese proceso autorreflexivo, autoevaluativo y a la vez de mejoramiento, ¿no? Entonces, se va equilibrando la relación de esa manera, ¿sí? Eh, esa dimensión, digamos, que apela a la subjetividad, ¿sí? De la relación con el lenguaje, permite que ya, claro, a nivel profesional uno pueda desarrollar mejor otros procesos, ¿no? Porque como decía Gino hace un momento, se tienen muchas ideas, ¿sí? Y en el proceso se van perdiendo, no solo porque falta registro, sino también por, puede ser, otro tipo de situaciones de contexto, ¿no? Entonces la escritura es no solo ya, digamos, una necesidad institucional, sino también se vuelve una necesidad personal, ¿no? Una necesidad personal que uno con el tiempo le permite inclusive recrear la relación con el lenguaje. Hay momentos en que a veces una persona puede decir que esa relación con el lenguaje aún no la haya construido. Entonces, se da también el proceso para que la construya, ¿no? Bien, la parte 2 del taller, ¿sí? También vamos a hacer una socialización de las preguntas, de lo que implica el proceso, porque de ahí devienen otros dos puntos, ¿sí? Que implican, digamos, el proceso de, vamos a decirle así, incitación a la escritura, ¿no? Me interesa que ustedes, ojalá, se empiecen a inquietar y que se pueda dar esta incitación a que escribamos, ¿no? Eh, en términos de experiencia, para comentar algunas particularidades, ¿no? Cuando yo llegué a Ecuador, por ejemplo, venía de una escritura académica en términos de teorías estéticas, filosofía, etcétera, ¿no? Y cuando asumí un cargo administrativo, tuve que empezar a estudiar normativa, cuestiones de gestión, para poder ir equilibrando y que mis textos no se vuelvan tan abstractos, ¿sí? Sino precisamente más operativos, más contundentes, más eficaces en términos de la gestión administrativa. Porque yo venía de un proceso de abstracción, entonces mi discurso, digamos, era prácticamente eso, ¿no? Muy filosófico, sí, muy epistemológico, pero en la gestión tienes que ser contundente, preciso, directo, funcional, operativo, digámoslo así, ¿no? Entonces implicó un proceso de reaprender a escribir, ¿no? Prácticamente que tuve que volver a aprender a escribir para poderme comunicar, ¿sí? De manera, digamos, lo más adecuada por el contexto que se requería, ¿no? Entonces ahí la escritura, pensando en la parte 2 se vuelve, claro, un proceso de investigación o de indagación y también una actividad social, ¿no? Por su dimensión comunicativa, ¿sí? Esta transmisión de saberes, de experiencias. Y claro, como comentaba, creo que fue Anthony,
eh, vamos a decirlo de esa forma, ¿no? Desmitificar, ¿no? La idea de que solo algunos pueden escribir, ¿sí? O solo, digamos, alguien que tiene un cargo particular puede escribir o una formación particular, ¿sí? En ese sentido, por ejemplo, miren que a veces en los contextos de formación puede ser, por ejemplo, de maestría o doctorado, también encontramos el mismo problema de escritura, ¿no? Cuando, por ejemplo, en el momento de elaboración de tesis, en maestría o doctorado, el estudiante tiene que elegir tema y problematizarlo, es muy particular ver que también hay dificultades de escritura. Entonces, en ese sentido, se desvirtúa eh, el mito, como les digo, de que alguien que ya tiene un proceso formativo hasta el doctorado puede escribir con más facilidad que alguien que no lo tiene, ¿no? O sea, la escritura genera, digamos, este tipo de dificultad, ¿no? En cualquier nivel que tengamos, ¿sí? La práctica reflexiva de la escritura, ¿sí? Eh, sí permite, digamos, que eso se vaya, eh, digámoslo así, sobrellevando, ¿sí? Hasta que aprendemos a problematizar. Y eso nos permite luego hacer problematizaciones en diferentes, digamos, contextos disciplinarios, ¿sí? Entonces se genera también esta dimensión de la escritura como una práctica investigativa, ¿sí? Como es un proceso de autoevaluación y es un proceso reflexivo, la dimensión investigativa está ahí de fondo, ¿sí? Por eso una compañera decía, uno escribe algo, reescribe, vuelve a veces a escribirlo, va mejorando el texto, claro, pero porque ha sido profundizando en la comprensión del tema, ¿no? O sea, está esa dimensión investigativa sobre el tema, ¿sí? Y van generándose nuevas preguntas a la vez, ¿sí? Y así se va también generando un proceso de organización a partir de preguntas, ¿sí? Eh, que van ampliando la perspectiva. Antonio otra vez nos comenta aquí, dice, por años, pareciera que nos han dicho de forma directa o sutil que el personal administrativo solo organiza, gestiona, archiva, pero no escribe, no investiga, no hace ciencia. Claro, eso depende de la concepción, como decíamos, de la noción de administración, ¿no? Si solo se mira como algo puramente técnico, puede cerrarse la perspectiva para, digamos, considerar que el perfil profesional solo cumple con una labor técnica en el sentido de la idea de técnica, digamos, más mecánico, ¿no? Pero si miramos la dimensión que conecta esta concepción de administración con la gestión y también con la teorización de procesos de gestión a nivel administrativo, ¿sí? La investigación surge, ¿sí? Y la argumentación, digamos, a nivel de las teorías que se puedan ir generando, va produciendo estos conocimientos, ¿sí? Que tienen que ver, digamos, ya con la ciencia de la administración, ¿no? ¿Sí? Una teoría de la administración en territorio, ¿sí? Va a generar procesos diferentes de conceptualización sobre el perfil profesional de quien se necesita, ¿no? En un contexto, digamos, determinado, ¿no? Bien, en el momento 2 del taller que estamos socializando sobre todo, eh, yo también había diseñado una rúbrica considerando, como les digo, los contextos, en este caso, de la investigación en artes y de los procesos creativos, pero teniendo en cuenta que el problema de elección del tema siempre es un problema, ¿no? Porque te interesan a veces tantas cosas que cuando te dicen, mira, elige un tema sobre el cual quieras escribir, dices, oye, pero me interesan 10 temas. Y entonces una vez dice, bueno, dime los 10 temas y se puede ir delimitando hasta que escojas el que más te interese, ¿sí? Y de acuerdo a eso lo propones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en la rúbrica se propone elegir un tema sobre el que le interesaría escribir, pero se pone una, eh, aquí digámoslo así, situación particular que es que esté de acuerdo con su experiencia personal y profesional. Entonces, supongamos, ¿no? Esto que se comenta sobre la noción de administración, ¿sí?
¿sí? A mí me interesa escribir sobre la administración, ¿sí? Claro, es un tema general muy amplio, entonces empiezo a delimitar, ¿sí? Me interesan 5 aspectos de lo que implica la administración. Entonces empiezo a elegir, a decidir cuál sería el más interesante. O supongamos que el tema es el concepto sobre el perfil profesional del administrador y sus funciones, ¿sí? Como un enunciado muy abierto, pero que ya es un tema, ¿sí? Y a partir de ahí pienso, digamos, 5 o 7 palabras o conceptos clave que yo considere que sean muy relevantes sobre ese tema, ¿sí? Digamos, función administrativa, la noción de gestión, la idea de sistematización, la idea de lo técnico, en fin, ¿no? Elementos clave que me permitan a mí, ese tema que me interesa, empezar a relacionarlo con aspectos muy específicos que yo he mirado, ¿sí? Entonces, parte de mi experiencia, ¿no? Entonces, como les comento, si he participado en un proceso, supongamos, de reforma institucional y he visto que hubo una falla en términos de estructura, se puede volver, digamos, ¿no? Un tema de reflexión sobre el cual yo puedo luego proponer, ¿sí? Una serie de opiniones que luego voy argumentando y se vuelve una perspectiva, como suele proponerse, académica o científica sobre la administración, ¿no? Y genero relaciones que hacen más visible. Puede ser esa falla estructural en perspectiva de responder el problema que genere, ¿sí? Desde lo que yo vaya a escribir. Entonces, voy generando aportes, ¿cierto? Desde mi experiencia personal a mi contexto profesional, ¿sí? Entonces, la incomodidad que uno siente en un primer momento, porque puede uno sentirlo, ¿cierto? Que no se valora completamente, ¿sí? Lo que implica el proceso administrativo, ¿cierto? Eh, Empiezo a hacerlo más visible, ¿no? Y esa incomodidad se vuelve ya, digamos, un motivo para generar argumento, ¿no? ¿Sí? Si mi intención, supongamos, ¿sí? Es hacer visible eh, este pensamiento sobre la administración, ¿no? Sobre la gestión en un contexto, ese es un buen motivo para la escritura, ¿no? Porque la idea, digamos, si es cambiar la forma en la que se ve lo administrativo, ¿sí? Qué mejor que escribir, ¿cierto? Entonces, una vez tenemos claro ese interés sobre el cual nos interesa escribir, ¿sí? Porque nos toca a nivel personal y a nivel profesional. Y una vez establecidas esas 5 o 7 palabras clave, ¿sí? Que tienen que ver con esa inquietud, con esa incomodidad, con esa interrogación que pueda tener yo, eh, escribo, digamos, un texto en donde yo establezco la relación de ese tema con la formación profesional, ¿sí? En perspectiva de hacer una evaluación y autoevaluación de mis propios procesos y también de cómo se concibe, digamos, ¿no? En el contexto, ¿sí? Y luego se especifica ya de una manera más directa, ¿sí? La relación con el contexto, como en el ejemplo que colocaban. Si uno participa en un proceso de gestión administrativa, que implique a veces lo que llaman reingeniería institucional, que es un concepto que es bien crítico, ¿sí? Y ve que hay fallas de estructura, ¿sí? Se puede elaborar esto, ¿no? El contexto de la propuesta se relaciona con tal experiencia de gestión administrativa en donde se pudo observar tales cuestiones, ¿sí? Entonces lo vas, digámoslo así, asentando a nivel de escritura y esa inquietud se va materializando en un proceso que puede generar una dimensión investigativa, ¿no? Y ese proceso de elegir tema, tener en cuenta 5 o 7 aspectos clave y de tener en cuenta, digamos, desde una perspectiva de autoevaluación, de revaloración de procesos, ¿sí? El tema en cuanto a la formación y la relación con el contexto, de acuerdo también a esa experiencia personal o profesional,
ya nos permite construir o elaborar preguntas, ¿sí? Que lo problematicen, ¿sí? Y la pregunta, como se propone ahí, la idea es que provoque reflexión, generar inquietud sobre el tema, ¿no? Que permita pensarlo fuera de las respuestas generales o comunes, ¿sí? Pues volviendo a la inquietud que tenía Anthony, me parece que es adecuada para ir construyendo un ejemplo, ¿sí? Si yo digo, bueno, se considera que el administrativo no investiga ni genera ciencia. Bueno, supongamos que la pregunta pudiera ser, ¿no? Para un primer proceso de indagación, ¿cómo se concibe el perfil, ¿sí? del administrativo en el contexto institucional, ¿no? Si solo es a nivel técnico o si se mira que hay propuestas o hasta qué punto es posible que hagan propuestas, ¿cierto? De acuerdo a los mecanismos de participación que haya en la universidad, ¿sí? O en la institución. ¿Sí? Entonces, puede ser una pregunta sencilla, pero va permitiendo generar un proceso de indagación sobre qué está causando esta, digamos, forma de percepción del profesional en este campo, ¿sí? Como les comento, puede darse también en otros contextos, ¿no? En el caso de las artes, por ejemplo, hay chicos que dicen, es que en mi casa me cuestionan porque estudio artes. Digamos, bueno, ¿de dónde viene esa cuestión? ¿De dónde viene esa incomodidad? Y se puede ir volviendo, ¿sí? Un proceso que va generando, digamos, perspectiva investigativa, ¿no? Entonces, bueno, Anthony también nos vuelve a comentar aquí, ¿por qué se ha asumido durante tanto tiempo? Dice que la escritura científica es una práctica exclusiva del cuerpo docente investigativo. ¿Qué estructuras históricas han sostenido ese prejuicio? Bueno, por ejemplo, en términos de historia, hay una escritora, dos escritoras, Laurel Richardson y Elizabeth Adams St. Pierre, tienen un texto que me parece muy bueno, que se llama La escritura como método de investigación. Y en la primera parte nos comentan ellas que, por ejemplo, entre el siglo XVII, pero sobre todo en el siglo XIX, se genera esta idea de escritura exclusiva, digamos, de un contexto académico en donde pues prácticamente se genera, ¿cierto? Conocimientos válidos. Y esta forma de concebir la escritura va de la mano de los progresos que tuvo tanto el pensamiento científico, los métodos científicos y estas formas de argumentación que propone, por ejemplo, el positivismo, ¿no? Entonces, otras áreas del conocimiento que se suelen relacionar con las ciencias humanas y sociales, claro, se miraba como que no generaban un conocimiento científico válido porque eran más cualitativas o se ocupaban de lo subjetivo, ¿no? Eh, ¿Cómo ha afectado eso? Otras áreas, digamos así, que tienen que ver con las dimensiones técnicas, tecnológicas de otros procesos de construcción, va de la mano de eso, ¿no? Porque, por ejemplo, si bien la escritura científica de, por ejemplo, la física, la química, la matemática se considera más válida que la de las filosofías, la física, perdón, las artes, ¿cierto? Las sociales, eh, puede generar, en el caso de áreas como la administración, ¿sí? Claro, una idea de que solo se limita al proceso técnico, ¿sí? Y no a la generación de procesos reflexivos sobre lo que implica lo administrativo en su dimensión política, ¿no? Entonces se neutraliza esa dimensión. Pero miren que viene prácticamente de todo ese proceso, digamos, en términos histórico, ¿no? Que sí sostiene prácticamente que un prejuicio sobre la forma en la que se construye conocimientos, en la que se genera también el valor de esos conocimientos desde una noción de ciencia, ¿no? Entonces, si por ejemplo solo se considera válido un conocimiento que se ha demostrado, por decirlo de esta manera, en laboratorio, ¿sí? Eh, los otros conocimientos se suelen mirar como más cualitativos, más subjetivos, etcétera, ¿no? Pero frente a esa concepción, eh, estas escritoras, como les comento,
Dicen, hay que darle más paso a lo cualitativo porque inclusive el científico que hace, digamos, ciencia en su laboratorio, está haciéndolo, ¿sí? Desde también una inquietud, desde una subjetividad, ¿cierto? Puede cambiar la forma, digamos, en la que narre la experiencia, ¿no? Pero, digamos, reevaluar el posicionamiento del científico y del investigador en el contexto tanto institucional como social ha permitido que se empiecen a generar cambios, ¿sí? Para que haya más acceso también a los conocimientos, ¿no? Y hay, digamos, propuestas, ¿sí? En donde precisamente escritores que vienen de ámbitos científicos empiezan a hacer trabajo interdisciplinario, puede ser con antropólogos, puede ser también con artistas, con personas que vienen de lo que se ha concebido como ciencias humanas y sociales, precisamente para generar otra noción de ciencia, ¿no? Más en diálogo con la realidad, digamos, de contextos tan diversos como los actuales, ¿no? Se ha reevaluado bastante esta, digamos, estructura histórica de cómo se concibe la idea de ciencia y también lo que implica la idea de academia, ¿sí? Durante los últimos años, sobre todo. Y por eso también es posible, una, que tengamos esta reunión, ¿no? Y otra, que podamos pensar la escritura desde otras, digamos, experiencias, ¿no? Ese texto de Richardson y de Saint-Pierre es un texto bien interesante. Les podría enviar ese texto porque hace una propuesta sobre, digamos, la escritura, ¿sí? Que no niega lo cualitativo, pero tampoco, digamos, niega la posibilidad de lo que la idea de método científico genera para que se pueda hacer válido un conocimiento, ¿no? Los últimos, digamos, las últimas décadas, ¿sí? Han generado, ¿no? Propuestas, intenciones para que sea posible, por ejemplo, el trabajo interdisciplinario. Y ese tipo de trabajo también es complejo porque a veces se conlleva confrontar prejuicios precisamente, ¿no? Prejuicios entre profesiones, entre egos académicos que a veces son insoportables, ¿cierto? Que pueden ser los que más bloquean cosas, ¿no? Más que la propia formación, a veces el ego entre académicos es el que más bloquea cosas, ¿sí? O las cuestiones burocráticas, en fin, ¿no? Entonces, fuera del prejuicio nomás de creer que es válido como ciencia y que no, están estas otras particularidades que miren que son cualitativas, ¿no? ¿Sí? Entonces, para ir solucionando el asunto, digamos que hay que trabajarlo en varias dimensiones, ¿no? Mejorar las relaciones de contexto, establecer posibilidades de consensos metodológicos, llaman a veces, ¿no? Porque si hay disensos a nivel teórico, conceptual, metodológico, pueden haber consensos metodológicos que permitan que fluyan los procesos, ¿no? Y que la interdisciplinaridad sea posible. Porque la idea de lo interdisciplinario no es reunir solo gente de distintas disciplinas, sino generar procesos, ¿no? Y aprender a escuchar y a escucharse y escucharnos entre otros es sencillo en términos de propuesta, pero a veces es bien complejo, ¿no? El poder escucharse y escuchar a otro, ¿no? Entonces, eso en perspectiva de lo que preguntaba Anthony, ¿no? Bien, entonces, si uno ya tiene un tema, pues puede ser una inquietud personal a partir de una experiencia profesional, ¿no? Y tiene unos elementos clave. Eso le va a permitir ir organizando aún la idea, ¿sí? Luego establece relación de ese tema con la formación, para verlo, digamos, en perspectiva, ¿no? Y tratar de encontrar una posible causa que lo genere. Y luego establecer relación con el contexto, para poder, digamos, establecer diálogo con situaciones, hechos, ¿sí? Y va elaborando uno la pregunta, ¿sí? Que puede ser, como decíamos hace un momento, ¿no? ¿Cómo se concibe el perfil profesional del administrativo en el contexto institucional? ¿Sí?
y puede ir generando otras preguntas, ¿no? ¿Cómo se conciben sus funciones? ¿Cómo se ha construido? ¿A qué se proyecta? ¿Cierto? Y se va generando ese proceso reflexivo. Se revisa información, se revisa archivos, se revisa teorías, ¿sí? Hasta transformarlo, digamos, en un argumento, ¿sí? Lo que uno construye aquí, ¿sí? Lo puede uno, como les indicaba ya a unos estudiantes acá, lo puede copiar directamente, ¿no? Y para en un paso 2, elabora primero uno un párrafo, un texto descriptivo, puede ser unas 150 palabras, ¿sí? En el que uno presente ya de forma es narrativa lo que le interesa escribir, ¿sí? Pues digamos de lo que uno pueda decir acá, si quieren ahora llenamos esto, ¿sí? Eh, lo puede pasar acá y luego le da una estructura narrativa, usando, como decía un compañero, conectores, etcétera, ¿cierto? Estas formas de darle una estructura narrativa al texto y hace un párrafo descriptivo sobre aquello que le interesa a uno escribir, ¿sí? Siempre desde la propia perspectiva al inicio, ¿no? Para que se reafirme ese punto de vista, digamos, como autor, como alguien que está proponiendo la idea, ¿sí? Antes de establecer el diálogo con una teoría particular, ¿sí? O aplicar un método en específico, ¿sí? Una vez uno ha elaborado esto, ¿sí? Y ha elaborado esto, tiene ya una base, ¿sí? Para hacer un texto, en este caso, un mínimo de 500, máximo 1000 palabras, ¿sí? Sobre ese tema de interés. Y puede elaborarse en primera o tercera persona, ¿sí? No hay necesidad de ponerle citas, tampoco cifras, ¿sí? Porque como les decía, la idea es que se haga más visible el propio punto de vista, ¿sí? Y también tratar de evitar transcribir información o un parafraseo excesivo, ¿no? Que son formas de ir, digamos, también, voy a seguir usando esa palabra, ¿no? Confrontando a veces hábitos de escritura, ¿sí? Que puede ser que hayamos adquirido en las anteriores prácticas, ¿no? ¿Sí? En anteriores prácticas. Este tipo de propuesta tiene que ver con, por ejemplo, algo que uno mira mucho en el contexto universitario, ¿no? Que es cuando te entregan trabajos en donde hay parafraseo excesivo y, claro, plagio, ¿sí? Entonces, digamos que antes de condenar al estudiante, digamos, ¿no? Uno dice, bueno, vas a transformar esto, ¿sí? Y evita el parafraseo, mira, solo estás transcribiendo información. Empieza uno a enseñarle a que use la información, ¿sí? Ya que no haga un uso excesivo del parafraseo, sino que lo ponga en diálogo, ¿sí? Es un proceso de revisión, de relectura, ¿sí? De reelaboración de texto, hasta que el estudiante se apropia, digámoslo así, de la información, de lo que consulta, y va construyendo, ¿sí? Lo que podríamos llamar un texto propio, ¿sí? Y también argumentativo. Eso también ayuda a que cuando, por ejemplo, se pasa el texto por un sistema antiplagio, ¿sí? Los índices de similitud bajen también, ¿no? Porque el estudiante ya, digamos, ha tomado posición frente al tema y la relación narrativa que propone es más dialógica, ¿sí? Y la forma de citación que empieza a aplicar, claro, ya es más funcional, ¿sí? Porque está su propia perspectiva, el diálogo con fuentes, ¿sí? Y también el proceso argumentativo que sustenta su idea. Voy a revisar el chat otra vez. Me preguntan que si voy a enviar tarea. Sí, voy a enviar tarea. Voy a decir, vamos a enviar tarea. La palabra tarea, no sé, casi a veces no se usa, ¿no? Pero sí, sí es una palabra que es interesante, ¿no? Hagamos tarea, ¿sí? Eh, Porque la idea, como les comento, bueno, es
listo, ¿no? Aproximarnos a la escritura, pero también incitar a la escritura, ¿sí? Desafiar a la escritura, ¿sí? La propia y la de otros, ¿sí? Y a partir de ahí, bueno, generar un proceso de acompañamiento, fin, ¿sí? Que permita que logremos el propósito, ¿no? De publicar ese texto, de hacer visible ese texto, ¿cierto? Porque eso es de mucha incertidumbre, pero a la vez de mucho gozo, ¿no? Cuando pasas por el proceso, claro, la incertidumbre está, ¿sí? Y uno dice, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Será que sale? ¿Será que pasa? Toda esa incertidumbre que es parte de la incitación, ¿sí? Pero cuando ya vas mirando tu texto y la proyección a que se haga visible en términos de publicación, tanto en el contexto institucional como por fuera, genera un gozo, ¿no? Y la relación con el lenguaje se reinaugura, ¿sí? Entonces uno ya no mira la escritura tan lejos de uno, ¿sí? Y ya no mira que solo algunas personas pueden escribir, dependiendo de los títulos que tengan, sino que uno, si tiene una idea, ¿sí? Por muy aparentemente, digamos, a veces irrelevante que pueda parecer, es susceptible de generar todo un proceso reflexivo, ¿no? Todo un proceso crítico, ¿sí? Miren que se trabaja mucho ahí, no solo el aspecto profesional de cumplir con una exigencia a nivel institucional, ¿sí? Sino también a nivel personal, ¿no? De eh, confrontar bloqueos, romper temores, ¿sí? Y posicionarnos a nivel institucional a partir de una producción académica, ¿no? Bien, entonces, frente a la pregunta sobre la tarea, ¿sí? Considerando que el curso tiene toda una intencionalidad en términos de proyección, como pueden ustedes ver y considerando que ya nos quedan 10 minutos, podríamos dejar la tarea en perspectiva de completar estas rúbricas, ¿cierto? Hacer ese proceso para poder trabajar con los textos, ¿sí? Y nos podríamos colocar unas fechas para el envío, ¿sí? El compromiso mío es hacer la revisión de cada una, ¿sí? Hacer sugerencias en términos de proceso, ¿sí? Y continuar hasta que logremos el objetivo, ¿no? O sea, yo soy muy necio en eso, ¿sí? Entonces, vamos que no me cuesta, ¿no? Además es un gusto. O sea, es un desafío interesante escribir desde esta perspectiva, ¿no? Porque como venimos de otro tipo de proceso, enfrentar este contexto exige, bueno, que uno empiece también a estudiar otras cosas, ¿no? Y eso a mí me parece estimulante, ¿sí? En términos de lo personal, ¿no? Y por eso agradezco también la invitación, ¿sí? Gracias otra vez por eso, ¿sí? Entonces, si se trata de actividad y de tarea, sería hacer el desarrollo de este taller, ¿sí? Para que podamos tener una base en términos del texto escrito y empezar a trabajar sobre eso. Pues ustedes díganme, coméntenos, pues ahora que está también aquí Guadalupe, que está Hugo, pues que hasta donde entiendo han sido también los que han generado esta convocatoria, ¿sí? Y la dirección de investigaciones, claro. Eh, si les interesa que podamos hacerlo, ¿sí? Y nos ponemos allí unas fechas, ¿sí? Para que se pueda llevar a cabo, ¿sí? Ánimo hay, si se trata de eso, ¿no? Pues comenten por esa sería la tareita, ¿sí? Elegir tema, palabras clave, contextualizar, hacer preguntas, hacer texto descriptivo y luego hacer un texto muy personal. Le coloqué mínimo 500, máxima 1000 como, digamos, un juego, ¿no? En términos de extensión, ¿sí? Y cabría, pues, digamos, que la invitación llegue, pues,
Sí. Y quedo atento para lo que me comenten. Y dice, Guada, dice, ahora Hugo en 5 minutos cierra la sesión, mañana estará otra vez con Nasira, es a las 3 también, ¿no? Sí, sí creo que puedo asistir mañana, yo les comunico, ¿sí? Listo. Está sin audio, Guada. ¿Estabas comentando algo? Nada, nada. Era simplemente Ah, ya. que ahora pasa Hugo y tranquilamente mañana creo que como podemos cerrar entre ambos, puede todo el mundo participar cuando ya tiene un poco la idea general. Creo que si no te importa, Mario, nos pasas el formato que nosotros Sí, compartiremos con los y las participantes y ahora ya cedo la palabra a Hugo. listo, yo te envío esto en un momento. Hola, hola, no sé si me escuchan. ¿Sí? Ok. Mañana estaremos otra vez a las 3 de la tarde en este mismo espacio de escritura. Nos acompañará la compañera Nasira, que es de la San Francisco de Quito, y el taller será otro. O sea, ambos facilitadores, como Mario, como Nasira, se han puesto de acuerdo en esta semana anterior eh, para que los talleres sumen mayormente posible. Y hoy despedimos a Mario, que es de la Universidad de las Artes de Guayaquil, y le damos muchas gracias por compartir todas estas herramientas, este conocimiento. Ha propuesto bastante acompañamiento para aquellas que quieran escribir y que se motiven. Entonces creo que es un principio, es el inicio de este espacio. Agradecer bastante a Mario. Tomar en cuenta también que mañana iniciamos con el mismo enlace y compartiré ahora por el chat una encuesta de calidad de esta primera sesión. Entonces, tanto los compañeros como las compañeras que participaron de este espacio es necesario que respondan a esta encuesta porque nos ayuda a mejorar y también contaría como, digamos que el registro de asistencia de este espacio. Entonces, poco más que decir, agradecer nuevamente a Mario, a todos los compañeros y las compañeras que se dieron cita a este espacio y les esperamos mañana a las 3 de la tarde. ¿Sí? Pues poco más. Nos vemos mañana. Muchísimas gracias, doctor. Listo, muchas gracias a todos. Chao, Yo quedo Mario. pendiente ahí de lo que requieran. ¿Listo? Ya les envío esto para que lo socialicen allá. Muchas gracias. Thank you very much. No se olviden, porfa, de contestar la encuesta que se cerrará en unos 10 minutos, porfa. Disculpa, por dónde envían la encuesta? Está por este chat, en el chat de Ya, Zoom. Sí, ya, ya lo gracias. envié. Me avisa si tienen algún inconveniente en entrar. Espero que no. Dudo que haya algún inconveniente, pero cualquier cosa por aquí me avisa. Listo, Hugo, muchas gracias. Ya conversamos ahí. Listo, nos vemos, Mario. Cierro pues.
Son 7 preguntas que lo que buscan es nos den su opinión, o sea, obtener su opinión para ver cómo mejoramos mañana con la otra compañera que se llama Nasira. Entonces, que sea lo más honesta posible, que esto ayudará bastante. Muchas gracias. Las personas que ya hayan respondido, pues agradecerles por el espacio. Nos vemos mañana y cualquier duda, pues nos escriben.